relación a un trabajo que ya está finalizado y que se desarrolló entre los años 2017 y 2018, al amparo de un financiamiento que brindó en esa oportunidad la DID, actual VITCA de la universidad, y que trabajó fundamentalmente con 3 colegios de la región de Los Ríos, no solamente de Valdivia. Para mí es digamos, despierta una sensibilidad particular el tema, ya voy a hablar de eso, pero también el momento, digamos, porque es primera vez que presento los resultados de esta investigación y también el foco metodológico, digamos, que es lo que nos solicitó el director del programa enfatizar, ¿cierto?, con personas del magíster y con mis colegas también. Lo he compartido en otras partes, pero no acá. Entonces, es una primera experiencia y me da mucho placer y gusto poder compartirla con ustedes. Voy a partir compartiendo pantalla para poder hablar de este estudio que tiene un título bastante largo, pero ya lo voy a explicar de mayor forma. Vamos a ver qué pasa con compartir pantalla. ¿Ven? Ahí ven mi presentación, ¿sí? Súper. Los voy a poner por acá arriba. Súper. Bueno, el título del estudio, que como digo fue desarrollado entre los años 2017 y 2018, llevó en ese momento, digamos, este nombre, Aproximación a la construcción de la dimensión ética de la relación de los animales no humanos, está sintetizado, y animales humanos en contextos escolares. Un estudio exploratorio en torno a las dinámicas de aprendizaje en el ámbito de las ciencias naturales. Bueno, esta temática, digamos, este problema de interés surge fundamentalmente por ciertas sensibilidades que yo tengo en relación, precisamente esta relación, ya no solamente con el entorno, precisamente por mi formación en el ámbito de las ciencias, y posteriormente en el ámbito educativo, ¿cierto? Sino que también por sensibilidades políticas, éticas, fundamentalmente éticas que tengo en relación a esta relación con las demás especies. Por lo tanto, de allí surgen mis motivaciones iniciales. Ya las motivaciones iniciales para mí son súper importantes para poder iniciar una investigación, y así damos cuenta en los cursos de magíster de los cuales participo, que sin esa motivación difícilmente podemos encantarnos con una investigación que nos llame la atención. A mí particularmente me llamaba la atención la temática, pero también lo que tenía que ver con el trasfondo del problema que se sitúa particularmente en lo que hoy día voy a compartirles. Aquí aparece una reflexión de un librito muy interesante que en algún momento llegó a mis manos y que tiene que ver con ciertos relatos de personas provenientes del mundo mapuche, ¿sí? Digamos, contexto que ha sido muy estudiado, y hoy también tuvimos la posibilidad de que tanto Gerardo como Marta, por ejemplo, pudiesen compartir con nosotros algunas aproximaciones de este contexto particular. Bueno, llegó a mis manos este librito, ¿cierto? Y me llamó mucho la atención esta frase contenida en él, en donde se hacía alusión a los significados de ciertas especies, ¿sí? Animales en relación al contexto mapuche y la relación que tanto ellos tenían y ellas tenían con los demás animales, particularmente con las aves. Y dice, son los animales quienes enseñaron a los ancestros lo que es el mundo físico y cómo organizarse en él, social y espacialmente. Ya, el librito, por si lo quieren acceder a él, se llama Mensajeras del Cielo. Las motivaciones iniciales, como les cuento, surgen precisamente por algunas preguntas que yo me comienzo a hacer antes de poder iniciar esta investigación, que tiene que ver con qué elementos nos permiten comprender el aprendizaje de la relación humana y no humana en los contextos escolares, cómo se trabaja esta relación en dicho contexto, por qué se privilegia al humano por sobre los demás animales, con esta mirada bastante antropocéntrica que tiene la formación en ciencias, cómo se construye esta relación en el ámbito científico escolar y cuáles son las consecuencias sociales, culturales, ético-políticas de aquello.
Bueno, los supuestos de la investigación se sustentan principalmente por los aportes a la educación de un estudio de esta relación en la construcción del conocimiento científico escolar y cómo esto podría derivar en el tránsito desde una visión especista, entendida como la discriminación de los seres humanos hacia otras especies, ¿ya? Y cómo esto podría contribuir en la generación de acciones de protección, cuidado, conservación del entorno, como a su vez la promoción de elementos civilizatorios que permitan mejorar la relación entre los mismos seres humanos. Las preguntas de investigación fueron dos: ¿cómo se manifiesta la diversidad interpretativa en la construcción ética de la relación humano-inhumano? En términos de sus principales unidades de sentido y qué características están a la base de los procesos interpretativos de estos fenómenos, abordados fundamentalmente en las clases de ciencias naturales. Aquí aparecen los objetivos de investigación, que bueno, los podemos ver. El principal es comprender desde un enfoque fenomenológico y complejo los procesos de configuración de esta perspectiva ética en relación a los seres humanos y no humanos, como identificar algunas ideas, caracterizar algunos patrones y también caracterizar situacionalmente los espacios de desarrollo, porque ya voy a mencionar las técnicas que utilizamos. Digo utilizamos porque no fui la única que participó de esta investigación. Utilizamos a la hora de recoger la información en estos espacios escolares. Bueno, para poder llevar a cabo la investigación no me voy a situar ni voy a describir todo el estado del arte que tuvimos que revisar para poder llevar a cabo dicha investigación, pero vemos que los mayores antecedentes bibliográficos que existen en relación a esta relación no remite precisamente al área de la educación, sino que remite a otras áreas, como por ejemplo áreas que están vinculadas a las ciencias veterinarias o áreas vinculadas, por ejemplo, al derecho, ya en términos de lo que hoy día se constituye como persona, animal, humana o no humana, pero no así en el ámbito de la educación. Pudimos encontrar escasos estudios a nivel internacional, algunos de ellos fundamentalmente en España, en Brasil, en Argentina, pero la mayoría de estos estudios no estaban en revistas necesariamente lo que hoy día se considera revistas especializadas, sino que más bien en otro tipo de revistas con otro tipo de indexación. Al parecer todavía este tipo de temáticas son temáticas que están muy marginadas del contexto investigativo y que no forman parte de la reflexión académica, ¿ya? Y eso también nos llamó bastante la atención. ¿Qué ocurre, por tanto, en educación? Varios de estos estudios hablan de que, bueno, la mayoría de los programas de estudio y los libros de enseñanza de biología, por ejemplo, en distintos países, según algunos estudios que se mencionan aquí, promueve la promoción por el respeto de la vida y los demás organismos como objetivos principales que debiera desarrollar la ciencia escolar. Sin embargo, la relación entre los seres humanos y no humanos en el contexto educativo internacional dan cuenta de distinciones que podrían ser consideradas especistas. ¿Ya? Otros estudios también que nos hablan sobre el bienestar animal dentro del currículum educativo observan aportaciones de diferentes perspectivas, pero desde una perspectiva más crítica, la consideración de los demás animales no ocupa un aspecto relevante en los estudios sobre educación. Y otros estudios se han focalizado en identificar los mensajes explícitos e implícitos manifiestos en el currículum escolar. ¿Ya? Bueno, aquí se evidencian otros estudios desarrollados en los países como les acabo de mencionar. Los referentes teóricos en los cuales se fundamentó esta investigación tiene que ver con una epistemología fundamentalmente relacional que implica situarse en formas de conocer y construir el conocimiento situadas y relacionadas con el contexto de manera pertinente. Permanente, perdón. Por lo tanto, los referentes teóricos que utilizamos o consideramos en esta investigación son los que aquí se mencionan. Ahora, recurriendo, digamos, al plano metodológico propiamente tal, que es lo que se solicitó hoy darle mayor relevancia, el posicionamiento epistemológico de esta investigación se sustenta en una epistemología de tipo interpretativa, ¿sí? En un paradigma de tipo interpretativo, con un énfasis metodológico en la observación de segundo orden. ¿Y qué es la observación de segundo orden? Es que básicamente nosotros trabajamos con relatos
¿sí? Trabajamos con entrevistas, ya voy a hablar de cada una de esas etapas, ¿sí? De donde recogimos los relatos y las apreciaciones de profesores y estudiantes en términos de esta relación y cómo la enseñanza de esta relación ética con respecto a los demás animales se posibilita o no en las clases de ciencias. Por lo tanto, la epistemología de segundo orden pone foco en observar o distinguir las observaciones que otros individuos e individuos realizan en relación a su contexto, ¿ya? Y este énfasis, digamos, epistemológico lo plantea von Foerster, y es el que nosotros consideramos para esta investigación. Las etapas de la metodología que trabajamos en esta investigación fueron fundamentalmente tres. Una etapa preliminar que tuvo que ver con toda la revisión teórica que acabo de mencionar, ¿cierto? La selección de los contextos a investigar, y esta selección no fue casuística. Tratamos de que esta selección fuera lo más abarcativa posible en términos del territorio. Consideramos una escuela de Futrono, consideramos una escuela que es multigrado, que trabaja básicamente con 2 niveles, que es la escuela de los Pellines, de la cual tuvimos unos resultados maravillosos, y yo permanentemente me maravillaba, digamos, de la investigación y de todo lo que los comentarios de los niños, porque ya nos vamos a dar cuenta, copié y pegué algunos relatos que creo que es lo más interesante de esta investigación, en ver cómo los niños se relacionan no solamente con los saberes locales, en consideración al otro animal, sino que también estas historias que van construyendo con sus familias y también en el propio colegio, y cómo se contrastan estas visiones y le van dando un nuevo sentido a esta relacionalidad. Esta fue una primera etapa, ¿sí?, de selección de estos establecimientos, con un establecimiento, como digo, más cercano a la cordillera, uno urbano, que fue la Escuela del Bosque, y uno mucho más de la costa, que fue la Escuela de los Pellines, ¿ya? La segunda etapa, diseñamos instrumentos, y estos instrumentos básicamente fueron la entrevista en profundidad, que fue una entrevista semiestructurada, desarrollada de manera profunda, con las dos docentes y el docente que participó de esta investigación, cuestionarios para ser aplicados a los estudiantes, y claramente se validaron estos instrumentos, ya con expertos que pudieran orientarnos con respecto a la recogida de información. La recolección de la información y el trabajo de campo fue muy rica, la observación del campo. Alguien mencionaba, creo que fue Marta, la riqueza que tienen las anotaciones en el diario de campo del investigador o investigadora, y creo que esos fueron descubrimientos para mí que, como ella misma tiene un librito que se llama La ciencia de maravillarse, creo que fue una de las maravillas que yo logré reencarar con esta investigación y encantarme permanentemente, más allá del análisis de las propias entrevistas, fueron los relatos que fuimos recogiendo en estos diarios de campo con las distintas experiencias de observación que tuvimos en las clases con la y los docentes y los niños participando de estas clases. Y la tercera etapa, que fue la parte de categorización, ¿sí?, de interpretación y de análisis de todos estos antecedentes que habíamos recopilado de los distintos contextos estudiados. Carolina, como yo no estoy cronometrando, por favor tú avísame, ¿sí?, cuando esté cercana al tiempo, ¿ya? Bueno, quisiera retomar la etapa número 2 porque creo que es lo que pudiera orientar para posibles trabajos de investigación que ustedes, estudiantes, están desarrollando hoy día en sus ámbitos de investigación o en sus problemas o en las temáticas que hoy día les inquietan y les preocupan, ¿cierto? Y básicamente quisiera retomar estas dos ideas, ¿sí?, de la segunda etapa y de la tercera, porque creo que es lo que aporta básicamente este constructo metodológico. Y tiene que ver con los instrumentos que se utilizaron. Lo primero fue que, como mencioné, utilizamos entrevistas para docentes y cuestionarios con estudiantes. Para dicho análisis se utilizó un soporte computacional denominado Decision Explorer, que ya voy a mencionar, que grafica una línea argumental sobre la cual vamos a identificar lo que denominamos atractores cognitivos. ¿Y qué significan estos atractores cognitivos? Son ideas en las cuales se fundamenta el discurso que tanto estudiantes como profesores están construyendo. En la etapa número 3 vino el procedimiento del análisis, donde se transcribieron las entrevistas, se sistematizaron las notas de campo, los relatos orales de los estudiantes recogidas en cada una de las clases, y vino esta fase que también Marta creo que nos comentaba, que es la de reducción de datos, porque se imaginarán
que eran muchos datos con las notas de campo, las entrevistas, los cuestionarios, no de un solo curso, sino que de todos los cursos que habíamos que estábamos investigando. Por lo tanto, viene una fase de reducción de datos que ya podríamos entrar a especificar de qué se trata, y luego la categorización, ya que fundamentalmente es la búsqueda de estos atractores, que son las ideas fundantes que sustentan el discurso en relación a cómo hoy día se trabaja esta perspectiva ética en los contextos escolares. Y aquí aparece un dibujito, ¿sí? Porque trabajamos básicamente con estos mapeos, y que le denominamos cartografiados de sentido en relación a los significados, los sentidos que tanto estudiantes como profesores construían en la relación ética, ¿cierto?, de los animales no humanos y humanos, y cómo configuraban los sentidos en función de esta relación. ¿Ya? Y ya podría también, si a alguien le interesa, entrar a describir un poquito más. Creo que por el tiempo lo voy a dejar acá, sí, esta parte, para continuar con los dominios, sí, que finalmente permiten la categorización de lo que fuimos desarrollando, ¿ya? Aquí aparece un dibujito de una experiencia concreta que el atractor finalmente lo que me posibilitó fue adquirir la categoría, ¿ya? Fue delimitar la categoría de análisis. Y en este caso, por ejemplo, una de las categorías de análisis o un atractor recurrente dentro de lo que pudimos observar fueron los tipos de relación que se establecen. Ya, relaciones de cuidado y protección, relaciones alimenticias, relaciones especistas discriminatorias, animales como entretención, relaciones negativas con animales dañinos y relaciones positivas con mascotas, por dar un ejemplo. ¿Ya? Y aquí aparece esta idea, que ya con esto estoy finalizando, aparece esta idea que a mí me pareció bastante evocadora, porque si bien habían categorías establecidas previamente en el estudio, hubo una categoría que fue emergente y que no fue considerada previo al estudio, y que es esta categoría mitológica. ¿Ya? Y es una categoría que básicamente se dio en el contexto de la costa de nuestra ciudad, en donde un niño, ¿sí? O varios niños, voy a leer esta experiencia porque me parece muy, muy interesante. Dice: durante una sesión de la clase, los y las niñas hablan acerca del culebrón. Dicen que es una especie de serpiente grande. Al ejemplificar sus dimensiones, dicen que es como un pitón que supuestamente es capaz de comerse a las personas. Una niña aseguró haberlo visto cuando estaba junto a su mamá en un estero. La imagen del culebrón se proyectaba como una sombra moviéndose a través del agua. Otro niño del grupo cuenta que hace tiempo había un anciano que alimentaba al culebrón con leche de vaca, y que después este hombre murió de viejo. Luego comentan que los gallos viejos ponen huevos y que después de esos huevos sale una culebra con cabeza de gallo que en la noche bebe la saliva de las personas cuando éstas duermen. Por esta razón, varios hicieron hincapié en que se deben botar esos huevos o quemarlos una vez que el gallo los pone. Otra niña dijo que hay que matar al gallo cuando se pone viejo para que no ponga los huevos. Nota del Diario de Campo del 10 de agosto del 2017. Categoría simbólica mitológica que no estaba considerada en una etapa inicial, pero que emergió a la luz del contexto estudiado. Otro ejemplo, y con esto voy a decir algunas conclusiones y con esto ya termino. No sé cómo estoy en tiempo, Carolina. Estamos al parecer para... Súper, voy a leer solo esto y voy a terminar y voy a dejar proyectadas las conclusiones. Una niña hace un comentario acerca de un buey. Esto se da en Futrón. Bovino, macho y castrado, que mataron y descuartizaron en la comunidad de Los Pellines. Parece que me equivoqué aquí porque no eran Los Pellines, es Futrón. Se trataba de un buey que pertenecía a una persona de la comunidad, al cual un grupo de desconocidos mató de una forma muy cruel, ya que en esa ocasión comentaban que le proporcionaba muchas puñaladas para causarle la muerte, con lo cual concluían que eran personas inexpertas. Luego lo descuartizaron y se llevaron 4 de sus extremidades. La profesora aprovecha esta experiencia para reflexionar acerca del respeto, tomando como referencia la acción que cometieron los desconocidos como un acto irrespetuoso hacia el dueño del animal. Bueno, acá hay algunas conclusiones de las que me parece interesante recalcar solamente, que todavía se siguen distinguiendo consideraciones especistas en los profesores. Sin embargo, se legitiman los saberes ancestrales de niñas y niños,
pero solo en algunas ocasiones estas discusiones derivaron en reflexiones profundas hacia la relación de los animales humanos y no humanos, y se vislumbra en los niños, y esto es muy esperanzador, y por eso no quería dejar de decirlo, digamos, porque también no solamente son mis convicciones investigativas hacia la transformación social, sino que también mis convicciones políticas y éticas. Por tanto, se vislumbra en la y los niños un discurso menos dualista que facilita la empatía hacia las especies no humanas. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulina, por la presentación de tu investigación. ¿Puedes dejar de compartir, por favor? Y perdón, voy aquí. Sí. Ahí. Recordarles a todos los que estamos participando de esta jornada que pueden ir escribiendo sus comentarios en el chat o pueden ir anotando las preguntas para luego conversarlas. Ahora le vamos a dar la palabra al profesor Javier Campos, ya que la profesora Ángela Niebles tuvo un pequeño inconveniente. Pronto ya se va a integrar a la jornada, así que profesor Javier, deja usted ahora la palabra. Él nos va a presentar investigación educativa para la justicia social, identidad, inclusión y equidad en la práctica docente. Bueno, muchas gracias, Carolina y Sebastián, por la invitación, y a todos ustedes por el interés también en escuchar cuáles son nuestros temas y qué nos mueve, qué nos apasiona de esta carrera. Voy a empezar a compartir pantalla. ¿Ahí pueden ver bien la presentación? Sí, se ve bien. Bien. Sí. Súper, yo veo más o menos, pero veo mi mouse. Pero un poco, yo tengo un problema. Nuevo. Ya, perfecto. Bueno, lo que yo les voy a presentar hoy día es un poco como mi historia de investigador, va a ser también bien autorreferente, y la expectativa es que también ustedes como que se entusiasmen con el tema de la justicia social y el investigar y en trabajar sobre estos temas. Y también lo que me pasa y lo que agradezco mucho es que veo que hay como mucha consistencia, hay diferentes puntos de entrada entre los distintos profesores, al menos los que he escuchado durante este día, desde la conferencia inicial, y a veces con distintos nombres nos estamos refiriendo un poco a lo mismo, que para mí es el tema central de lo que me mueve en mi trabajo de investigación, que es cómo terminamos con las desigualdades que se reproducen en nuestra vida cotidiana y que se reproducen en el sistema educativo. Y eso es un poco el tema que está detrás de este como paradigma o de idea de justicia social en educación. Y ahí yo le pongo como que subtítulo, más allá de la celebración de la diversidad. Y me gusta hacer esto y un poco también lo que hizo Marcela antes, explicando que hay diferentes formas de entender la diversidad, la inclusión, la integración. Y lo que los quiero llevar a pensar ahora también, además, sobre esto, es la idea de justicia social. Cómo se va diferenciando un poco de estos esquemas que hemos ido viendo antes y que también se va apareciendo y se va conectando con lo que han dicho los profesores que han presentado antes que yo. Entonces, la idea de la celebración de la diversidad tiene que ver con estas ideas más tradicionales de la integración, de la inclusión, en donde las diferencias sociales, culturales y otras diferencias se enfatizan, intentando siempre como entender cuáles son los aspectos comunes entre el grupo de identidad o cuáles son aspectos distintos. Y la meta de este enfoque es una apreciación de las diferencias entre y al interior de los diferentes grupos que componen una sociedad pluralista.
¿ya? Por ejemplo, una aproximación central a la diversidad que se enfoca en la inclusión de grupos étnicos específicos buscaría comprender los valores culturales, las experiencias vocacionales, familiares, lingüísticas y religiosas de sujetos que pertenecen a pueblos originarios u otros grupos, por ejemplo, racializados. O en términos de religión, se enfocaría en las creencias, tradiciones, rituales y modos de culto de personas que profesan diferentes tipos de fe. Esto porque una de las metas de la aproximación de la valoración de la diversidad es apreciar las diferencias entre las personas y los grupos con el objetivo de ir construyendo una ciudad donde distintas personas y grupos puedan convivir entre ellos. Por otro lado, una perspectiva de justicia social reconoce estas diferencias, pero pone al centro las desigualdades que se crean a partir de estas diferencias. La forma en que los miembros de grupos diversos experimentan esta desigualdad, la forma en que la relación de desigualdad se ha construido históricamente y ha sido normalizada hasta nuestros días en orden de justificar las diferencias que se tornan injusticia. Como siguiendo los mismos ejemplos en relación con la inclusión de grupos étnicos específicos, además de las características de estos grupos, un enfoque de inclusión para la justicia social se interesaría en los prejuicios y las diferentes formas de discriminación con las que conviven los miembros de estos grupos. Las microagresiones diarias que sufren en su lugar de trabajo, en el sistema judicial, de salud, en el sistema vocacional, etc. Si pensamos esto en términos de religión, una aproximación de inclusión por la justicia social, además de preocuparse por valorar las diferencias en ritos y costumbres, se preguntaría por la forma en que la hegemonía del cristianismo crea desventajas para grupos religiosos o no religiosos que no se identifican como cristianos. Estas incluyen, por ejemplo, experiencias explícitas de discriminación, pero también otras formas sutiles de marginación, como poner barreras o hacer difícil para estas personas observar sus propias fechas tradicionales, a la vez que reciben presión para participar en fiestas y rituales cristianos. Yo siempre, como les cuento a mis estudiantes, no sé si ustedes saben, bueno, ahora está, por todo lo que está ocurriendo en Palestina, estamos todos enterados de lo que significa el Ramadán, pero el Ramadán es una celebración que dura un mes, que consiste en un ayuno que se hace entre sol y sol, y si pensamos, por ejemplo, en un contexto de clases, si tenemos estudiantes musulmanes que estén celebrando el mes de Ramadán, tenemos que entender que estos estudiantes no van a estar en las mismas condiciones que los otros estudiantes en la medida que no están comiendo ni bebiendo durante, no sé, 11 horas seguidas en nuestro caso. Entonces, y esa diferencia va generando en el tiempo desigualdad, y el paradigma de justicia social lo que se interesa en entender en el fondo cómo las diferencias se van transformando en desigualdades sociales. Para pensar un poco en la investigación con enfoque en justicia social, hay que pensar como en dos áreas. Uno, tenemos que pensar en cuáles son las metas de este enfoque de justicia social y en los procesos por los cuales se llegan a estas metas. Tan importante como las metas son los procesos mediante los cuales llegamos a ellas. Y como meta, en general, es desarrollar, entregar, crear herramientas para análisis crítico necesarias para comprender la opresión y la propia socialización de las personas dentro de los sistemas opresivos y desarrollar un sentido de agencia y capacidad para interrumpir y cambiar los patrones y comportamientos opresivos en ellos mismos y en las instituciones y comunidades de las que forman parte. Lo que nos interesa con esta investigación es cómo empoderar a las personas para hacer transformaciones sociales más amplias, tanto si son profesores en sus clases, con sus estudiantes, si son padres, con organizaciones de padres, mirar diferentes niveles de los sistemas de la vida social, el nivel individual, qué puedo hacer yo como persona, qué puedo hacer yo en la institución donde estoy, qué puedo hacer yo como un ciudadano para cambiar las reglas de este país. Y generar estos procesos requiere, por un lado, y eso lo vamos a ver, fuerzas como internas, y también requiere como una lectura crítica del contexto, como aprender como lo decía Freire, como alfabetizarnos para poder transformar la sociedad. O sea, poder entender en el fondo cómo funcionan estas estructuras para poder intervenir sobre ellas y poder transformarlas. Y la idea de la investigación está en apoyar eso, a hacer que podamos entender en el fondo cómo funcionan las estructuras que transforman estas diferencias en desigualdad y qué podemos hacer ahí para interrumpir esos procesos, tanto en nosotros, cuando nosotros somos quienes
estamos reproduciendo eso, como cuando ocurre en las instituciones donde estamos, en las relaciones interpersonales que construimos, etcétera, etcétera. Y como les decía, como tan importante en este sentido como la meta, es el proceso mediante el cual llegamos a esa meta, que tiene que ser un proceso democrático, participativo, inclusivo, afirmativo de las capacidades humanas y de la capacidad de trabajar en colaboración para crear el cambio. Tiene que promover también eso, la plena participación de las personas en la determinación de sus acciones y el pleno ejercicio de sus capacidades y la plena expresión de su experiencia. En el fondo, y esto también conecta mucho con lo que hablaba el profesor Gerardo antes, tenemos que pensar en una investigación que no sea de corte extractivista, donde el sujeto investigado sea un actor pasivo que nos entrega algo y después nosotros vamos y lo analizamos en otro espacio. La participación desde un enfoque de justicia social siempre tiene que estar al centro y hay diferentes formas que podemos ir viendo cómo las comunidades con las que estamos trabajando, cómo los espacios donde hacemos investigación tienen como ese lugar en donde ellos pueden participar, modificar, interpelar al investigador en este caso, y también en ese proceso ir construyendo una colaboración, una investigación que tiene sentido, y que tiene sentido en la medida en que nos va a permitir transformar la reproducción, interrumpir la reproducción de estas desigualdades sociales, como ya les decía, en los distintos niveles, espacios sociales donde esto ocurre. En el ámbito educativo y específicamente en el ámbito de la que es la formación y la práctica docente, somos 5 dimensiones que para mí han sido o son como las cuales yo trabajo y entiendo que el trabajo o este enfoque de justicia social como que tiene que aterrizarse, ¿ya? Uno es como lo que rodea todo esto, que tiene que ver como con el contexto. En general, las políticas educativas como lo más sistémico, pero también el clima y la cultura organizacional de las organizaciones específicas que tenemos que ir transformando. O sea, ahora está muy de moda entender la cultura patriarcal con la que se organizan ciertas, no sé, escuelas, lugares de trabajo, y cómo vamos transformando eso, pero para eso tenemos que entender en el fondo cómo opera el patriarcado en las tradiciones, normas, en el clima, en la cultura, etc. Y aquí también hay otras, o sea, y después que salimos del contexto, tenemos que ir a mirar como ciertas relaciones o ciertos actores que están metidos también en este espacio. Y lo primero es entender como quiénes son los que enseñan, cuáles son las identidades de los docentes, cuáles son las pasiones que los mueven, pero también, como lo veían antes, la historia de vida, la historia de socialización, cómo los mismos docentes han aprendido en el fondo en su vida el racismo, porque el racismo es algo que está operando desde la antigüedad, es un proceso histórico, nosotros nacemos en un espacio que es racista, que constantemente recibimos esos mensajes, y eso en el fondo se convierte en parte de quienes somos, a no ser que logremos como tomar conciencia de ello para poder ir deconstruyéndolo en nuestras propias acciones, lo mismo con el machismo, con el capacitismo, con todos estos ismos o sistemas de producción de desigualdad. Y lo que somos también tiene relación siempre con lo que enseñamos, con qué es lo que estamos en el fondo el currículum. Y aquí en el fondo podríamos ver cuando se habla toda esta literatura sobre el currículum oculto y qué mensaje estamos transmitiendo, pero también en el fondo qué ideas, experiencias, poderes estamos representando en ese currículum. También es importante tomar en cuenta a quiénes enseñamos, cuáles son las experiencias de los estudiantes y sus propias identidades, porque esas experiencias también determinan cómo ellos nos van a leer a nosotros, cómo van a reaccionar en el espacio educativo cuando trabajemos con ellos. Y por último, los procesos de nuevo, cómo enseñamos, la didáctica, el proceso, la pedagogía, cómo hacemos una pedagogía que sea más participativa, etc. Creo que me voy a pasar un poquito, Carolina, pero... un pichito. Ya, entonces quizás, bueno, lo que les voy a decir es que esto para mí en mi vida se ha traducido como en 3 importantes líneas de investigación.
La primera tiene que ver con eso, con el quiénes somos, y ahí lo que he estado muy metido es trabajando en temas de identidad docente en clave de justicia social. Y lo que he estado mirando, por ejemplo, un trabajo que hice hace mucho tiempo, una revisión de literatura sobre la identidad de los profesores, y lo que demostraba esta revisión es que cuando pensamos en la identidad de los profesores, pensamos mucho en la identidad profesional, técnico, pero nunca pensamos en qué significa ser profesor cuando entramos a la sala con nuestra otra identidad social, que significa ser profesor y mujer, que significa ser profesor indígena, etcétera, etcétera. Eso está mucho menos explorado en la literatura chilena y es como un vacío que para mí es importante que empecemos a llenar de contenido. Lo otro tiene que ver con qué enseñamos, como una formación y práctica docente transformadora. ¿Ya? Y esto es lo que les voy a presentar más cuando presente muy rápidamente qué es lo que he estado investigando. Y por último, ¿cuál es la línea? Tiene que ver con el contexto, con las políticas y los actores educativos que empujan esta idea de justicia social a través del sistema neoliberal en el que nos encontramos, y hay diferentes puntos de entrada sobre eso. He realizado mucha investigación sobre la forma en que los docentes resisten a las pruebas estandarizadas, por ejemplo, o también la investigación sobre cómo los estudiantes chilenos se han organizado a través de generaciones para lograr en el fondo lo que estamos viendo ahora, que es esta transformación sistémica mayor. Voy a hacer solamente un ejemplo de investigación, que fue un diseño en donde trabajé con el problema de entender cómo los profesores de enseñanza media abordan las interacciones de los estudiantes basadas en el género, la lexicidad y la clase social en el aula, y examina algunos de los factores individuales, profesionales y contextuales que pueden influir en su idea sobre las posibles respuestas a estas situaciones. Lo que funcionaba o cómo se planificó esto fue generando pares de docentes que eran entre séptimo y octavo básico, que enseñaban lenguaje o ciencias sociales y que han estado trabajando por al menos 3 años en el sistema escolar, y los generaban pares de acuerdo a ciertas membresías sociales que ellos declaraban. Por ejemplo, 2 profesores hombres, 2 profesoras mujeres, 2 profesores mestizos, 2 profesores indígenas, 2 profesores de clase media y 2 profesores de clase trabajadora de origen. Y ahí les generamos como toda una relación, hacíamos 2 entrevistas. Una entrevista estaba basada en una viñeta que se la voy a mostrar después, y la segunda entrevista, ambas entrevistas eran largas, eran como de 1 hora, 1 hora y media. Y la segunda estaba basada en sus historias de socialización, en las identidades que estaban más salientes o relacionadas con esta viñeta. A partir de esto construíamos perfil individual y después realizamos un análisis más complejo de casos múltiples. ¿En qué consiste una viñeta? Es una técnica comúnmente utilizada, voy a centrar un poco en esto, para sacar a la luz los motivos subyacentes que informan los procesos de toma de decisión. Son historias cortas sobre personajes hipotéticos en circunstancias específicas a cuya situación se invita al entrevistado a responder. Tienen que ser relevantes para el contexto de los participantes, permitir vivir esa perspectiva, y múltiples soluciones y respuestas tienen que ser como abiertas, y tienen que presentar tensiones o abordar temas sensibles, difíciles de explorar o críticos. Esto después podemos conversar un poco, tiene que ver como con las limitaciones de cómo en el fondo vamos a explorar temas que, como decía Gerardo, pueden ser dolorosos. Hay que ser como cuidadosos cuando trabajemos sobre estos temas, porque muchas veces también están conectados con historias profundamente personales. El ejemplo que les voy a mostrar es de la viñeta de género, y lo que hacíamos con el profesor, como lo vamos a hacer ahora, era primero leer esta viñeta. Entonces, en conjunto, Alejandra es una estudiante que se integra a su clase unos días después de iniciar el semestre. Cuando usted pasa la lista, se escucha como un silbido, así como... Al nombrar a Alejandra, esta situación se repite durante la semana, ya que otros compañeros también silban o dicen algún piropo cuando ella participa en clases. No es posible distinguir quiénes lo hacen. Al comienzo, la reacción del curso fue con risas, pero con el tiempo esto disminuye. Cuando usted discretamente pregunta a un estudiante por qué molestan a Alejandra, la respuesta es que están enamorados, pero ya se les va a pasar. En una clase donde la mayoría de los estudiantes participa activamente en la discusión, Alejandra se muestra molesta, no responde, se sienta y queda callada el resto de la clase.
Se me mezcló la viñeta ahí. Bueno, lo que hace es cuando Alejandra levantaba la mano, uno de sus compañeros silbaba y ahí en el fondo ella se quedaba callada. Entonces, el proceso es que en el fondo hay, en la entrevista, uno primero va preguntando si esta entrevista tiene sentido para el participante, si, cuál es la comprensión que tiene de esto, en el fondo, oye, ¿qué entendió usted por esto? Y después se empieza a pensar en el fondo cuál puede ser su respuesta a esto, y de dónde viene esta respuesta, y vamos tratando de entender en el fondo cómo esta respuesta, de dónde viene primero, y después le vamos preguntando en el fondo cómo cree que su propia identidad puede haber influido en su respuesta. La segunda entrevista tiene más que ver con historia de socialización, con ir como entendiendo este transcurso. Y bueno, los resultados los vamos a dejar ahí. Se los voy a mostrar muy rápidamente, en 2 minutitos más que me voy a tomar. Lo siento, Carolina. Pero lo primero es que lo que se va descubriendo en esto es que la identidad de los maestros importa, pero más importa la conciencia que han desarrollado sobre esa identidad. Habían diferencias, por ejemplo, en cómo respondían a esta viñeta hombres y mujeres. En ese tiempo, estamos hablando que esta investigación fue hecha antes del marzo feminista y no había tanto lenguaje tampoco para hablar sobre esto. Pero, por ejemplo, habían diferencias en la velocidad de identificar y categorizar el problema, ¿ya? Y el contenido de la intervención también, mientras los profesores hombres se demoraban un montón y no encontraban problemático que existiera un silbido. Incluso uno decía, no, pero es que ella se debería casi sentir bien que la estén como destacando. Las profesoras mujeres inmediatamente decían, no, eso está mal. ¿Y por qué está mal? Porque incluso alguna vez me pasó a mí, yo me sentí súper incómoda. Entonces, esa capacidad de ir conectando la experiencia con la propia identidad, con la propia socialización, es lo que también lleva a otro tipo de intervenciones. Por ejemplo, el contenido de la intervención, cuando la profesora decía yo voy a parar esto, y cuando lo pare, voy a hacerlo también contando en el fondo cómo me afectó a mí para desarrollar la empatía de los estudiantes conmigo y transferir esa empatía a la experiencia que tenía Alejandro en esta viñeta, por ejemplo. Entonces, como que voy a dejar un poco eso, cuál es una implicación de esto. Es como mientras en las aulas tradicionales la identidad de los profesores suelen quedar en segundo plano, en el aula de justicia social, donde la identidad social forma parte del contenido, el significado de lo que somos tiene que estar al centro del escenario. Y bueno, y para lo mismo, para abordar los prejuicios y la discriminación en el aula, los profesores deben estar dispuestos a examinar sus supuestos, valores, reacciones emocionales. Aunque los profesores entran en el aula como profesionales, no dejan sus historias personales e identidades sociales en la puerta. Y lo mismo que tenemos que afrontar los matices de nuestra propia socialización para poder ofrecer aulas inclusivas y culturalmente relevantes, en las que todos los estudiantes puedan ver reflejada la identidad en su currículo. Entonces, simplemente regresar atrás y mostrarles que esta investigación solamente analiza como uno de estos circulitos, y en general como el plan mío es cómo podemos ir expandiendo esto para como abordar todo este esquema y así ir generando una visión también más comprensiva de cómo trabajar por la transformación desde una perspectiva de justicia social. Ahí lo voy a dejar. Muchas gracias y disculpen por el atraso. Muchas gracias, Javier. Insisto en que los participantes pueden ir dejando sus comentarios en el chat, pueden ir guardando ahí también sus preguntas para luego de esta siguiente presentación, que estará a cargo de la profesora Ángela Niebles, que ha llegado ya, se integró con nosotros en esta tarde de jornada, y ella nos va a presentar una temática llamada Educación Biocéntrica, Educación Feminista, Pedagogías Corporales y Fisuras a Relacionalidades Hegemónicas. Que profesora Ángela, le dejo a usted. Bueno, muchísimas gracias. De antemano, bueno, contarles que mi equipo tecnológico no quiso trabajar hoy, así que no tenemos una presentación, pero eso no me complica. Entonces vamos a dividir este diálogo, digamos, en 3 momentos, ¿cierto? El primer momento
es contarles un poco cómo he llegado a estas líneas o a estos intereses. No me gusta la palabra líneas, yo diría que son entramados de investigación. Entonces, en primer lugar, bueno, mi disciplina original es psicóloga y desde hace ya 20 años vengo tejiendo no solamente una manera de hacer ciencia, sino de hacerme una profesional al servicio del desarrollo humano. Estudié en esta casa de estudios hace 12 años, un magíster en desarrollo humano, y cuando empiezo, justamente como ustedes, a adentrarme en los mundos investigativos, me doy cuenta que lo que yo hacía en campo, con las mujeres, los jóvenes, en comunidad, tenía una riqueza maravillosa para aportarle a los mundos académicos. Entonces, las metodologías que yo empecé a usar pasaban todas por la resignificación narrativa y la integración de lo que en ese entonces, hace 15 o 20 años, yo llamaba los pensamientos, los sentimientos y las acciones. Entonces me encontré con todo un paradigma de la motricidad humana, con todo un paradigma de la cognición encarnada, y esto pues se suma, digamos, a mi interés profundo como mujer de reivindicar los derechos de las mujeres, y empiezo a entrar en lo que se llaman los métodos feministas para investigar. En ese lugar, bueno, surge un primer Fondesit, ¿cierto? Donde participo como coinvestigadora y desarrollo una investigación llamada Cuerpos Vividos, que es una narración fenomenológica de las corporeidades al interior de un colegio en el sur de Chile. Y empieza a surgir entonces con mucha fuerza esta posibilidad de ir integrando las miradas de la corporeidad y no del cuerpo en la investigación educativa. Porque aunque somos, como diría Eugenia Trigo, semovientes vivientes, pareciese que la educación institucionalizada lo ha olvidado. Entonces, uno de mis empeños es traer de vuelta la corporeidad negada a las escuelas en tiempo presente. Y esto me lleva entonces a ir explorando las líneas de Varela, de Diego Cosmeli, del mismo Sergio Toro, que fue profesor de esta casa de estudios, y vamos armando equipo desde aquí. Entonces, ese es un lugar de enunciación, ¿cierto? Pero también está el lugar de enunciación de mi activismo feminista, de mi activismo por las mujeres, donde empieza efectivamente hace 13 años a darme cuenta que hay unos principios de realidad que hay que quebrar y que hay que quebrarlos también en los mundos académicos. Entonces allí me voy a centrar un poquito porque me parece que lo liga directamente con la investigación que estoy haciendo ahora, y nos vamos a centrar en Marta Luxán y Martín Unaye, ¿cierto? Que ellos trabajan metodologías con enfoque de género. También Parece que... Ángela, ¿nos escuchas? No, se cayó. Vamos a ver si es que puede reingresar. Sí, parece que cayó, sí. Estaba con problemas de conexión. volví. Bueno, ¿ahora me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Ya, dale, bueno, así es este mundo virtual, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, las epistemologías feministas empiezan, ¿cierto?, por rescatar algunos postulados que voy a relatarles. Por un lado, que producir conocimiento siempre es un acto político y que eso se debe hacer de manera consciente y responsable. Entonces, escuche bien, porque eso es un aporte de los mundos feministas. Y hoy en día, pues todos lo conversamos, pero hay que darles el lugar, ¿cierto? Como lo dice Marta Luxán Serrano. Por lo tanto, las feministas son las primeras
en denunciar el carácter androcéntrico y sexista en las investigaciones. Por lo tanto, se empieza, digamos, a visibilizar que no somos tenidas en cuenta como objetos, en ese entonces objetos de investigación, y que todo lo que es asociado a lo femenino en el mundo científico tradicional es subvalorado. Por lo tanto, una epistemología feminista cuestiona los postulados positivistas, no asume la neutralidad, no asume la objetividad, no asume la racionalidad, ni tampoco la universalidad en la ciencia. Por lo tanto, como diría Donna Haraway, nos posicionamos en una epistemología de los conocimientos situados, parciales, donde empezamos a reconocer la necesidad de aumentar la presencia de investigaciones desde las mujeres y para las mujeres y otros sujetos minorizados en los espacios de producción de conocimiento. Pero no solamente como objeto, sino como una voz activa necesaria para el debate colectivo. Por lo tanto, las metodologías o el método feminista se inscriben en los paradigmas críticos. Y asumimos la noción de experiencia como un lugar en disputa. Y bueno, allí vienen varias corrientes que me voy a saltar, pero quiero que puedan entender que desde ese lugar se posiciona lo que hoy en día estoy investigando, que me gusta mucho el nombre de la investigación, porque le permite a uno irse ubicando. ¿Cierto? Mi investigación tiene una sigla que es AMA, A-M-A, Agua, Mujeres y Ancestralidad, como metodología de aprendencia para el cuidado de la madre tierra. Entonces, digamos, cuando hablo de la educación biocéntrica, estoy hablando de la biopedagogía, estoy hablando de las pedagogías de la tierra, y estoy anunciando también un tránsito de la epistemología feminista a epistemologías ecofeministas. ¿Sí? Por lo tanto, una de las premisas que sostiene, digamos, mi investigación es que hay un elemento simbólico que vincula a las mujeres indígenas, en este caso, el agua y los afectos, como subvalorados. Entonces, hay una interseccionalidad que otorga una subvaloración. Por lo tanto, también hay un enfoque decolonial, digamos, presente en la investigación. Me inspiro, digamos, para construir este marco dialógico, ¿cierto?, de las mujeres ancestrales y las aguas como inspiradoras para una afectividad profunda en educación, particularmente en mujeres indígenas, porque mi investigación actual está centrada con mujeres en Vera Yávida, del resguardo en Vera Yávida de Polines, en Chigorodó, Antioquia, Colombia, y también en la comunidad Calfuguén, que es una comunidad mapuche, es un centro de medicina ubicado en La Chabelita, aquí en nuestro territorio valdiviano. Entonces, bueno, esta epistemología que les acabo de decir empieza a tener un sentido, pero súper maravilloso cuando me enfrento a la sabiduría de unas mujeres que han sido invisibilizadas por la academia y que en una de las comunidades existe lo que ellos llaman un protocolo biocomunitario para poder acceder a sus procesos, ¿cierto? El protocolo biocultural de Chigorodó establece un diálogo con quien investiga justamente para lograr que ese extractivismo epistemológico no ocurra, porque promesas siempre hay muchas, pero a la hora de realizarlo hay que renovarse. Entonces, aquí la investigación ha ido muy lenta también, pues, por las condiciones actuales del mundo y de Colombia en particular, pero también, pues, la pandemia en Chile. Entonces, en este horizonte quiero centrarme un poquito en ese protocolo comunitario biocultural, donde lo que se nos pide es un acercamiento
preliminar para poder obtener una información veraz y de buena fe. Ese es un término que en la Academia Occidental pareciera que no tiene mucha importancia, pero les recuerdo que aquí lo que estamos procurando hacer es acercar otros saberes, en este caso ancestrales, de mujeres, a este mundo educativo y académico formal para poder tejer un puente en un vacío del conocimiento que es la afectividad desde un punto de vista integrador, como diría Marina Garcés. La afectividad es un cosmos acogedor, pero es un cosmos acogedor que ha sido negado. Entonces, se pasa un primer filtro, al menos en el proceso con esa comunidad, porque en el caso de esta investigación, respeto los protocolos de cada comunidad y es distinto. Son distintas los modos y son distintos también los instrumentos. Entonces voy a empezar con Chigoro, más bien a continuar para decirles que después de que se hace como esta concertación inicial entre el equipo de investigación o los semilleros que ellos tienen dentro de la comunidad, y en este caso la investigadora, se presenta el proceso, digamos, al resguardo en pleno, y las autoridades en rezo deciden si este es un proyecto que pueda enriquecerles y a su vez enriquecer, pues también, digamos, el objetivo buscado en este caso. Posteriormente a aquello, lo que ocurre es que se empieza a buscar un común acuerdo en cómo podría ser la reciprocidad de la investigadora para con la comunidad. Y estamos en ese proceso de irnos conociendo y de ir entendiendo que la investigación es recíproca, que ellas ganan, pero también gano yo, que ellas me aportan, pero también les puedo aportar yo. Y por ejemplo, hemos construido allí con ellas una metodología para hablar de esta contextualización. Estamos enriqueciendo como los mundos poéticos también. Entonces me va a permitir leerles un fragmento de una crónica para describir a una de las mujeres que son participantes del objeto, de esta investigación, para que podamos percibir cómo se va transitando del objeto a un sujeto activo y a una poética de la ciencia también, ¿por qué no? Entonces, esta es la segunda crónica que redactamos y que yo escribí y que ellas ya la tienen en su poder para darle validez. Entonces, esta crónica se llama Los pies de ella. Y les hablo de la crónica porque es una de las herramientas metodológicas que estamos usando para reconstruir, o más bien no reconstruir, sino ir tejiendo la experiencia de investigación. Un pedacito. Aún estábamos en el mismo lugar. La temperatura subía cada vez más. Lo único que podían ver mis ojos eran colores verdes, en diversos tonos, y a lo lejos se escuchaban los silbidos de los pájaros. El grupo estaba listo para salir. Alguien pidió el favor de que tomaran una fotografía del grupo. Yo me ofrecí como voluntaria. Fue entonces cuando me di cuenta de su figura y su mirada, sobre todo de su mirada, que estaba fija en el suelo y sus pies enraizados, pegados, fusionados a la madre. Y les relato este fragmento para decirles que en la investigación, con respeto, digamos, de la diferencia cultural, no hay una interpretación de lo que pasa, ¿no? En otras metodologías lo que uno hace es que toma estos relatos o estos documentos de campo y los analiza a la luz de una teoría. En este caso, lo que hacemos es que construimos entre todas el documento, se valida y en la tesis queda igual. ¿Sí? Entonces, vamos en el proceso de acercamiento y de creación, digamos, de herramientas para obtener la información que digamos que a mí me interesa como investigadora, que es cómo significan las aguas, cómo es su relación de afectividad y cómo esto podría convertirse en un aporte para una educación en tiempos ecozoicos, que eso pues, es otro de los ejes conceptuales de la investigación.
Por otro lado, y sé que me quedan como 3 minutos también, creo, por ejemplo, con la comunidad mapuche con la que estamos trabajando aquí en la región, el procedimiento metodológico fue otro en esta primera fase de acercamiento. Lo que hemos hecho en esta primera fase de acercamiento es que a mí se me acepta como participante de la ceremonia sagrada que hace la Machi en las mañanas, y estuve participando con ella, y luego de que ella salía de este rezo, nos sentábamos a conversar en lo que diríamos en la academia en una entrevista donde en estos mismos ejes de intersección, ¿cierto? Mujeres, agua y afectividad, íbamos tejiendo la historia de la Machi, y esto nos está dando como resultado cartografías de los lugares, porque parece ser que donde existen conflictos de agua también existe desvalorización del aporte de las mujeres, pero a su vez hay una disociación muy marcada entre lo que es la emoción y la razón. Entonces, bueno, espero, digamos, abrir caminos. Por supuesto que aquí no está toda la metodología explícita ni explicada paso a paso, porque en este enfoque cualitativo, pues eso no existe la estructura armada previamente, sino que la estamos construyendo con las mujeres. Y para terminar, por ejemplo, estamos evaluando, y yo estoy explicándoles y investigando sobre una noción que es muy feminista, que es el acuerpamiento. El acuerpamiento, que es esta agrupación o reunión de mujeres que empezamos a transformarnos juntas en pro de una reivindicación de sí mismas y de iniciar pues un proceso de descolonización del ser, como diría, bueno, el mismo Boaventura de Sousa, o como diría Enrique Leff, o como diría Maldonado. Entonces, bueno, yo creo que eso es lo que me gustaría contarles por ahora. Y bueno, espero haber sido clara desde cuál es el lugar, que un poco la intención para mí de esta presentación era vivir a través del diálogo la epistemología feminista, una epistemología que está planteada para respetar las otras formas de llegar al conocimiento. Y pues es una investigación que va emergiendo con esas otras que forman parte del mismo tejido de realidad. Por lo tanto, ustedes pueden ir deduciendo, digamos, cuáles son los principios de relación que devienen de esta mirada, pues, epistemológica. Carolina, no sé si estoy en el tiempo, si tengo más tiempo, si bien las preguntas. Sí, ya estamos. Para saber si dejamos ahí. Sí, ya estamos en el tiempo, Ángela. No sé si quieres dar algunas últimas palabras antes de iniciar con la ronda de preguntas y comentarios. No, yo creo que vamos a dejarlo para que estén estos comentarios. Solamente recordar la siguiente frase, ¿cierto? Como uno de los diálogos profundos de esta investigación, para cerrar, que es indagar en las posibilidades que existen entre las sabidurías locales sobre las aguas y el conocimiento científico sobre la afectividad como eje de encuentro para una educación ecozoica que presupone una crisis civilizatoria que también está desestabilizando la educación institucional al menos y las otras educaciones posibles. Gracias. Muchas gracias, Ángela. Entonces, de esta manera vamos a iniciar la conversación. Dejo abierta la palabra si es que alguien quiere iniciar, participar. Voy a ver acá. ¿Alguien que quiera empezar? ¿Alberto? Sí, la palabra es suya, Gracias. Alberto.
Sí, me interesó mucho en función de la convergencia de algunos conceptos del trabajo de Javier Campos. Eh, me, me fue de mucho interés su relación a la identidad y a las distintas identidades que uno pudiera desplegar, ¿cierto? Y que cuando uno está en la sala de clase como profesor, no deja de lado las otras identidades, ¿cierto? Y quisiera preguntarle sobre aquello particularmente, eh, sobre identidades múltiples, ¿sí? Y en este conjunto de identidades o identidades que uno promueve, eh, ¿qué nos evita perdernos entre tantas identidades? Eh, ¿Hay algún núcleo particular de aquello? Refiero, Javier, en que cuando yo hablo de identidades múltiples en mi trabajo, particularmente hablo de un núcleo también de identidad que se constituye biográficamente y en el cual uno va atesorando ciertos elementos intransables, salvo que haya algún quiebre muy radical. Entonces, ¿cómo lo ves tú eso de las distintas identidades? ¿Qué nos mantiene con cable a tierra? Para mí, como que hay, pues digo, hay como diferentes puntos de entrada para hablar de temas que son similares y también distintos. Lo que yo siento es que, o lo que me ocurre a mí es que esto, o nuestras identidades, en el fondo, nuestras diferentes identidades que son, como, y voy a traer también el contexto de las feministas raciales críticas, como Creswell, que traen este tema de la interseccionalidad y de las posicionalidades. Entonces nosotros estamos posicionados en trayectorias de múltiples identidades. Y en algunas de esas identidades nosotros tenemos privilegios. Yo tengo privilegios en la mayoría de las identidades, o sea, soy un hombre, cisgénero, eh, blanco mestizo. Cuando yo llego a un espacio, la gente me da o me otorga un sentido de credibilidad. Yo no tengo que estar en un lugar como pensando en cómo quizás me voy a ver, si luzco como una persona seria. Y muchas veces la experiencia de las compañeras mujeres no es lo mismo y la experiencia de los compañeros que son de naciones indígenas tampoco es la misma. Y como que a eso yo me voy refiriendo en el sentido de que, claro, yo estoy cargando todas estas intersecciones de identidades, llego a la sala y si nunca he pensado en ella, igual voy a subsistir en ese espacio. Ahora, ¿qué impacto va a tener eso con mis estudiantes o con la forma en que yo voy a pensar en el contenido, incluso a quienes yo estoy viendo en esa sala? Por ejemplo, en el caso de la investigación que hice, los docentes hombres no les pasaba por el lado lo del piropo, mientras estábamos viendo eso. Las docentes mujeres lo percibían rápidamente. Muchas de ellas me decían, y ahí en el fondo es como un análisis hacia atrás, me decían, oye, yo ni siquiera habría dejado que esto pasara la segunda vez, como que lo habría parado la primera vez que ocurrió. ¿Por qué? Porque en la trayectoria de vida de ella, eso quizás le ocurrió, lo vieron, lo percibieron de una forma en donde está instalado y cuando ocurre se reflejan en eso y se activa a veces un recuerdo traumático, a veces una cosa que tiene que ver con como historias más antiguas y ahí hay una reacción que está mucho más conectada con lo que está ocurriéndole a la compañera en ese minuto. Ahora, ¿cuál es el problema de si no estamos conscientes de eso? Si no estamos conscientes de eso, lo que nos puede pasar es que nos metamos en un circuito automático. Entonces reaccionemos mucho desde la guata, con quizás otra situación de agresión, etcétera, y no lo utilicemos como un momento de aprendizaje. Entonces, la reflexión sobre estas múltiples identidades no nos va a atomizar en el fondo, porque todas ellas están integradas dentro de una vida. Lo que tenemos que ir entendiendo es que en algunas entidades
hemos estado en un lugar privilegiado y probablemente en esa identidad donde hemos estado en un lugar privilegiado no vamos a percibir cuando haya una agresión, un problema con la persona que ha estado en la identidad más subordinada o priorizada. Vale. Y de la otra forma, si nosotros hemos crecido en una identidad más otrierizada, vamos a percibir eso quizás más rápido, etc. Entonces, por ejemplo, ¿hacia dónde se lleva esto? En Estados Unidos y en Chile, bueno, en Estados Unidos, donde yo me formé, en las escuelas donde enseñan a muchos estudiantes afroamericanos, la mayoría de los profesores son blancos. Y eso trae problemas en distintos niveles. Cuando no hay una conciencia en el fondo de lo que significa la blanquitud, el impacto de la blanquitud en el otro, puede llevar a procesos como de escalamiento o de conflicto. Y bueno, quizás podemos seguir hablando de eso, porque yo creo que para mí también hubo un tránsito, sobre todo de entender en categorías más sociológicas como tradicionales, de identidad como trabajador, identidad técnica, como viniendo como el paradigma como más latinoamericano de los sociólogos de la educación, hacia un paradigma que fue surgiendo del trabajo de movimientos sociales, de personas en el fondo, que producto de su identidad, de su corporalidad, al llegar a la academia les dice, oye, como que se genera una resistencia y hay un pensamiento y como una conciencia de, pucha, yo no pertenezco a este lugar porque este lugar fue creado por otras personas y tengo que hacerme un espacio y ese espacio me lleva a ir pensando en el fondo como quién soy en este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más quiera dar algún comentario o alguna pregunta? Que yo igual me permitiría hacer una pregunta a la profesora Paulina, felicitarla por su investigación, me parece muy, muy interesante. Y me gustaría saber, en términos de los resultados quizás de su investigación, cómo dialoga la escuela, cómo dialoga con la especie animal no humana. No sé si dentro de los resultados se pudieron visualizar esa relación o ese vínculo, si es que existiera, si es que no existe, no sé. Sí, la investigación tal como se presentó se circunscribe, digamos, en el ámbito de la enseñanza y aprendizaje de la ciencia. Por lo tanto, algo súper relevante tenía que ver con cómo las didácticas utilizadas dentro de la sala de clase y también cómo temáticas que se relacionaban con fundamentalmente dimensiones ecosistémicas o trato del otro animal, eran trabajadas en la sala de clase. No hicimos digamos, una investigación que tuviese que ver con los contextos escolares visualizados en términos generales, sino que solamente situada en la clase de ciencias. Por lo tanto, todos los relatos, las experiencias, las indagaciones que se realizaron fueron abocadas a ese ámbito. ¿Ya? Como proyección del trabajo, de hecho, está pendiente la exploración del currículum y cómo el currículum se ha expresado fundamentalmente en los textos escolares, ¿ya? De eso sí hay investigación y de hecho fueron algunas que mostré en las evidencias y la revisión de la literatura que realizamos. Hay estudios en España, por ejemplo, de consideraciones especistas de esta mirada antropocéntrica en el currículum escolar, que finalmente se traducen en las políticas gubernamentales de enseñanza con respecto al otro animal, y cómo lo observamos en los textos escolares, por ejemplo, donde lo que hoy día se enseña es básicamente, por dar un ejemplo, la reproducción humana, siempre el cuerpo humano, ¿cierto? Y los demás animales quedan relegados a un estatus muy inferior. Ese tipo digamos, de atractores fueron los que fundamentalmente encontramos no solamente en los textos, porque no analizamos los textos discursivamente, ni hicimos un análisis propiamente
de los textos, sino que solamente de los relatos y también de las entrevistas, pero esto se replica ya en términos de las entrevistas y de los cuestionarios que utilizamos con los estudiantes, de toda la información recabada. Por lo tanto, esas son algunas de los resultados que obtuvimos, ¿cierto? De esta mirada todavía especista, de esta mirada muy centrada en lo antropocéntrico, de una deslegitimación del otro animal, y básicamente todos los resultados apuntan a que la observación del otro es para cuidarlo y protegerlo, pero dejando de lado otras consideraciones éticas, ya que hablan de este vínculo en términos políticos, también ideológicos, de esta discriminación que nos habla uno de los autores mencionados en la investigación, que tiene que ver con el otro animal. Por ahí andan los míos, dando vueltas. Gracias, Pauli. Dejo abierta la palabra igual para los demás. No sé, por ahí. ¿Alguien más que quiera comentar sobre alguna presentación de los colegas? Algo que quieran, no sé, algo que les llame la atención. Alberto. Sí, no me llama la atención, sino que es interesante y me deja muy contento la diversidad de intereses investigativos que tenemos los profesores, pero con una fuerte orientación común hacia la reivindicación o hacia ciertas luchas que consideramos justas, ¿cierto? Y de cómo la investigación no es en sí un fin, sino más bien una herramienta para dar voz, para reivindicar, para luchar, etc. Eso me deja muy contento y muy tranquilo también respecto al programa, al magíster y también del instituto que tenemos. Eso. Así es. Así es. Bien, Caro, te pido la palabra. Bueno, agradecer a todos los colegas, ¿ya? Todos y todas las colegas que de alguna manera han podido manifestar sus diferentes líneas de investigación, sus trabajos que están desarrollando. La verdad que ha sido súper interesante. De pronto, menos aún hoy día en la virtualidad, nos vemos menos. Sabemos que de alguna u otra manera estamos haciendo una y otra actividad. Sin embargo, por ejemplo, escucharlos y escucharlas, la verdad que resulta siempre súper interesante. Creo que más allá de las jornadas australes, que de alguna manera tienen como fin vincular las diferentes líneas de investigación de todos y todas con los estudiantes que están desarrollando sus tesis de posgrado, creo que este es un espacio también bien interesante para nosotros, así como de co-aprendizaje, ¿cierto? Y creo que sería interesante poder abordarlo quizás en otro espacio, quizás como instituto, aprovechando que está el director del instituto, para pasarle la pelota, así como me la pasa a mí, se la voy a devolver hoy día. Arrancó para variar. Pero bueno, eso, agradecer simplemente a los estudiantes también, a los chiquillos, colegas que pudieron participar hoy día de esta jornada. Espero que mañana podamos tener más participación por parte de los estudiantes de posgrado. Estas actividades son justamente para ellos y ellas, ¿ya? O sea, estas actividades para que se puedan de alguna manera abrir estos espacios de diálogo, visualizar, por ejemplo, líneas de investigación, con qué profesor, profesora me puedo apoyar. La verdad que si bien el año pasado se desarrolló en otra etapa del año, por ahí como sugerencia fue poder desarrollarlas a inicio del año académico. Y es por eso que la quisimos desarrollar en esta etapa, ya para dar también respuesta ya a esas mismas necesidades que surgen de ustedes, ya que de alguna manera están desarrollando esta actividad. Así que
desde ya agradecerle también a Marcelo Arancía, que ha hecho posible también esta actividad, que todos los años me apoya, ¿cierto? Desde que he estado coordinando el magíster. Así que eso, agradecer enormemente. Le vamos a pedir a, bueno, Carmen, aprovechando Carmen Moya tiene la manito levantada, le vamos a pedir también que ella, como representante de la generación 2021, haga hincapié en la participación mañana también de los compañeros y compañeras de la generación 2021. Carmen. Sí, yo creo que igual es importante agradecer el espacio. Yo creo que mantiene, eso estaba pensando ahora, como que mantiene un poco la motivación, porque me he dado cuenta que el funcionamiento que tiene la UACH es súper distinto a lo que uno está acostumbrado, o sea, por lo menos voy a hablar por mí, lo que yo estaba acostumbrada en la universidad, y eso me genera una intriga, porque se repite bastante el tema de la presencialidad y como que yo la verdad es que estaba con esto de la pandemia muy asustada y como que no quería y dije, no, virtual está bien, y ahora la verdad es que igual tengo ese bichito porque quisiera saber cómo funcionan, porque creo que lo que están proyectando como equipo o sea, se traspasa por lo menos. Yo creo que la mayoría de mis compañeros lo hemos conversado, generar estos espacios, además, independiente de que el tema no sea de interés, yo por lo menos aprendo de todo lo que escucho, no me refiero como un interés puntual, que puede ser fome el tema, no, sino que no son el área de investigación que uno tiene, pero uno va viendo, va escuchando metodologías, va escuchando conceptos, conceptos más técnicos que quizás uno desconoce, o autores simplemente, y eso igual va abriendo un poco uno, no sé, toda la tarde, por eso lo decía igual, disfruté mucho escuchando, cuestionando, reflexionando, y se agradecen estos espacios, a pesar de que sean virtuales, que tengo que aprender cómo a lidiar con ellos, pero agradecer el espacio, y creo que se proyecta bastante una dinámica dentro de la universidad que espero durante el año poder también aprender con H, hacer la mía y seguir disfrutándola. Por lo menos yo me mantiene súper motivada y sé que estoy empezando y que quizás van a venir periodos en que uno va a patear todo, pero creo que es súper importante este periodo de motivación, para mí por lo menos, que soy súper de corazón. Entonces, eso, agradecer. Es un gusto también escuchar a los profesores con los que uno tiene clases, de sus investigaciones, de sus temas. Y también quiero, una cosa muy chiquita, no sé si será, me quedo dando vuelta en lo que decía Javier también respecto como al escenario como de privilegio, ahora me da como cosa decirlo, pero también creo que esta cosa académica de posgrado, yo le tengo harto miedo porque yo soy súper informal y en algunos escenarios como que siento igual un poco de inseguridad, y acá en la UACH no me ha pasado eso, entonces no sé en qué escenario estoy por ese tema, pero ha sido muy agradable poder compartir con los profesores de esa manera. A eso quiero apuntar, porque también, insisto, también genera un espacio emocional rico para poder plantear las dudas, poder hablar sin miedo, entonces eso también creo que es importante. Así que nada, como que cada día agradezco un montón al amigo que me mencionó la universidad y yo empecé a investigar y me dijo, este puede ser el lugar, y eso. Así que muchas gracias. Y voy a hablar con los compañeros, eso también lo voy a comunicar ahora. Muchas gracias, Carmen. Sin duda es un espacio constante de reflexión. Hablo como estudiante de segundo año. Si bien hay días y días que realmente van a ser más difíciles que otros, pero constantemente vas a tener ese espacio de reflexión con la y las colegas. Bueno, acá en el chat dejo, Alan, sus palabras de agradecimiento a la jornada, y Ana Carolina también agradece el espacio y la oportunidad de participar. Así que le damos la palabra a Ángela. Sí, solamente, bueno, Carmen me inspira a decirle que, bueno, la vida y la investigación y la pedagogía son, bueno, son para todas, por lo menos es mi posicionamiento. Yo les comentaba hace poco que yo vengo integrándome a este mundo del magíster, porque antes no había querido hacerlo.
Pienso que la investigación cualitativa o, por ejemplo, las metodologías de acción participativa que son tan ajenas a nuestra realidad del sur austral, permiten eso que tú le llamas informalidad. O sea, yo creo que la rigurosidad en las metodologías tiene que verse permeada por los posicionamientos epistemológicos. Y eso es imposible de hacer si uno no se involucra. Entonces, animarte a ti y a todas a involucrarse pues desde lo que somos y no desde lo que se espera que seamos. Sobre todo cuando uno está en un magíster pues que tiene que ver con educación. Creo que es uno de los procesos que hay que iniciar y se inicia en paralelo con los temas de investigación, se inicia, no le quita rigurosidad, ¿cierto? Sencillamente empiezan a aparecer otras formas de comunicar, otras formas de tejer, otras formas de investigar. Y bueno, bienvenidas todas las ideas, porque yo creo que bueno, es parte de la emergencia del sistema mundo, en la emergencia civilizatoria, pero también la emergencia de renovar la universidad y las formas en que hacemos investigación. Entonces, solo invitarles a que ojalá puedan interesarse y leer más allá del tema sobre lo que significa la investigación, acción, participación en un momento como este. Las investigaciones no pueden estar siempre encerradas en el privilegio de los mundos académicos. Así que bueno, quería solamente decir eso porque me provocó esa sensación, Carmen. Gracias, Ángela. Entonces, con las palabras de Ángela vamos cerrando este encuentro. Quedan todos y todas invitadas para el día de mañana. Iniciamos la jornada a partir de las 9:30 con el mismo enlace en el cual se ingresó hoy. Así que están todos invitados para mañana continuar escuchando y reflexionando en torno a las temáticas que los y las colegas nos van a presentar. Así que se agradece mucho su participación en esta tarde. Nos vemos el día de mañana. Que estén todos muy bien. Chao, chao. Chao.